No se trata de eso. El contexto es la disciplina en la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado a la asamblea de cristianos para que actúen en el nombre de Cristo y pongan orden en el nombre de Cristo. Y ellos sean los testigos de cómo deben vivir otros cristianos. Dijimos la semana pasada, una cosa muy importante es que no podemos vivir como nosotros queramos si nos unimos a la iglesia. Hay personas a las que les he dicho, mira, veo esto y esto y esto en ti, tú quieres ser miembro de la iglesia, te pido que no te hagas todavía miembro de la iglesia. Todavía no te hagas miembro, ven a la iglesia, participa con nosotros, ven y canta, ven a los estudios, escucha los sermones, háblame si quieres, platicamos, todo lo que tú quieras. La iglesia puede servirte, pero no te hagas miembro de la iglesia, porque si te haces miembro de la iglesia, voy a tener que exhortarte, voy a tener que decirte eso no está bien, mejor espérate tantito. Y luego me dicen, no, sí, vamos a ser miembros de la iglesia, y luego no quieren ser exhortados. Eso es algo difícil, es el trabajo de la iglesia, es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Es decir, la iglesia estamos para servir a todos, a los pecadores, cualquier persona con cualquier pecado puede ser invitada a la iglesia sin pedirle que se arrepienta. Claro, ¿no? Podemos invitar a personas aquí en cualquier condición y las invitamos y anhelamos que escuchen esta palabra del Señor y que se arrepientan de sus pecados y que sepan que necesitan un Salvador que es Cristo Jesús y que los ama. Cualquier persona está invitada a la iglesia, no importa su condición, no importa su pecado, no importa lo que sea. Si acepta una persona, un amigo tuyo, venir a la iglesia en la condición en la que estés y dice, sí, te acompaño, aprovéchalo, tráelo. Para eso está la iglesia, para servir a esas personas. Pero si alguien quiere hacerse miembro de la iglesia, es porque está dispuesto ¿a qué? A someterse a este escrutinio, a vivir vidas públicas de su fe, así públicamente. Si alguien se hace miembro de la iglesia y dice, conmigo no se metan, entonces no puedes ser parte de la iglesia. Y tenemos que tratarte como si fueras ¿qué dice? Un incrédulo o un renegado. Una persona que no quiere estar bajo el orden que Cristo mismo ha establecido. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy difícil. Esto no es algo fácil, esto no es algo sencillo. Ejercer y reconocer la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, a todos nosotros, en el conjunto, y vivir públicamente, porque tenemos que vivir nuestra fe expuestos al testimonio de los demás. Y si vemos que alguien está haciendo algo malo y estamos hablando de esa persona sin decirle a esa persona que está haciendo algo malo, estamos pecando contra la iglesia. Tenemos que ir con esa persona y decirle, veo esto, hermano, exhortarle a esa persona fraternalmente, como ahorita lo vamos a ver en la primera pregunta que tenemos, en la pregunta 85, tenemos que hacerlo fraternalmente. Es algo difícil. Yo, por ejemplo, hay personas que me felicitan en mi cumpleaños y me dicen, te quiero mucho, pastor, a pesar de tus defectos. Esto es algo interesante, ¿no? Si yo no fuera pastor no me dirían eso. ¿O ustedes a poco se han recibido una felicitación de sus amigos diciéndoles, te quiero muchísimo, César, pero a pesar de tus defectos? No. Pero mi vida es pública, mi vida está expuesta a la opinión de los demás. Eso es algo difícil, y al que no le gustan los calores, ¿qué dice? Que no se meta ¿a dónde? A la cocina. Si no quieres que te critiquen, si no quieres que te juzguen, si no quieres entonces no te metas. Si quieres hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, hablar como tú quieres, decir lo que tú quieres y que nadie se meta en tu vida, no te metas a la iglesia. Ven a la iglesia como una visita, como una persona que escucha, que quiere escuchar y ya, pero hasta ahí quédate. Pero si quieres ser parte de la iglesia, si quieres que los demás evalúen tu vida, si quieres tener una responsabilidad delante de los demás, entonces este es el orden que Dios ha establecido. ¿Sí se dan cuenta de esto? Es algo difícil, es una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, cuando les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, no es para que te pongas de acuerdo con tu novio o tu novio cuando se van a casar o cosas así. No, se trata de la disciplina, del orden que hay en la iglesia. Fíjense el versículo 19 lo que dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Es decir, están reunidos no porque quieren
hacer sus propios planes porque ellos están buscando algo en lo particular, sino están reunidos en el nombre de Cristo. Es decir, para buscar los propósitos de Cristo, para servir a Cristo, para vivir para Cristo. Eso es algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de nuestra unidad? ¿Cuál es el propósito de nuestra asamblea? No somos nosotros. Es honrar el nombre de Cristo, es servir a Cristo, es conocer más a Cristo, es profundizar en el nombre de Jesús, en la salvación que tenemos en Cristo. Y entonces dice, yo estoy en medio de ellos. ¿Se dan cuenta que también Cristo nos dice que cuando estamos reunidos en su nombre, ahí hay una presencia diferente a cuando tú estás solo haciendo tu devocional en tu casa? ¿Qué es lo que mucha gente dice, verdad? No necesito la iglesia porque aquí puedo leer la Biblia, aquí pongo las canciones de quien ustedes quieran, aquí alabo al Señor, aquí leo mi Biblia, yo me evalúo a mí mismo, siempre salgo bien, siempre más o menos me evalúo y digo, sí, estoy bien, no ando tan mal. No, si nos evaluamos a nosotros mismos siempre vamos a salir bien. Si nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos dice lo que nosotros queremos, ¿qué estamos alimentando? ¿No estamos alimentándonos de Jesús o estamos simplemente alimentando nuestros corazones de nuestro propio egoísmo? Claro. Si tú dices, no necesito la iglesia, no necesito esas exhortaciones, yo sé lo que me conviene, yo sé lo que busco, la Biblia, yo sé exactamente lo que dice la Biblia y leo la Biblia y me la aplico y estoy excelente. Qué peligroso camino, porque básicamente puede ser que estás totalmente perdido sin Cristo y sin embargo tú creyendo que eres un cristiano. Vamos a venir a esta palabra del Señor que está hoy en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Estamos en esta serie que se llama El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg y hoy el título del sermón es El oficio de las llaves. Este es un nombre muy interesante, esta es una doctrina muy interesante de la que vamos a hablar hoy, vamos a reflexionar en esta palabra. Y si tienen abiertas sus Biblias ahí en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Dice esta palabra del Señor: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Mateo capítulo 16, versículo 19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a reflexionar hoy. Y durante las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de los sacramentos, y la semana pasada se mencionó esto del ministerio de las llaves, cuando hablábamos acerca de quiénes deben tomar la comunión y obviamente de quienes no deben tomar la comunión, y el Catecismo de Heidelberg nos llevó hacia el ministerio de las llaves, la disciplina de la iglesia, de lo cual mencionamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de esta conexión que hay. ¿Por qué los teólogos de Heidelberg decidieron, después de hablar de los sacramentos, hablar de la disciplina de la iglesia? Fíjense qué interesante. Primero los sacramentos y luego la disciplina. Si ustedes tienen curiosidad y quieren consultar la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, él tiene otro orden también. Están los sacramentos, está la iglesia y también está la disciplina, pero en otro orden. Pero me gustó mucho cómo los teólogos de Heidelberg primero nos hablan acerca de la importancia, del significado, profundizamos en los sacramentos, especialmente en la Cena del Señor, pero luego se menciona algo que implica tomar correctamente los sacramentos, y es la disciplina de la iglesia.
Entonces, vamos a pensar en este pasaje de Mateo, donde el Señor Jesucristo, ¿en qué contexto? Ustedes revisan el capítulo 18, el Señor Jesús, primero hay una discusión sobre quién es el más grande en el reino de los cielos. Eso es una discusión que hay entre los discípulos. Y después de hablar de quién es el más grande en el reino de los cielos, ustedes ven ahí en sus Biblias el capítulo 18, viene una exhortación para no menospreciar a los que parecen más pequeños, de no menospreciar a las personas que no parecen muy importantes, de no menospreciar a los que parece que no saben tanto. Entonces fíjense qué interesante, es en el contexto de una discusión sobre, podríamos decir, sobre el orgullo y la humildad. Si resumiéramos el capítulo 18 de Mateo, en esta discusión sobre el orgullo que puede tener alguien de creerse grande en el reino de los cielos, y por otro lado, de menospreciar a los que no parecen tan importantes, es en este contexto que Jesús habla de esto, de qué se debe hacer cuando alguien nos ofende, o qué debemos hacer cuando ofendemos a alguien. Aquí está, versículo 15 del capítulo 18 de Mateo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Una regla que en la iglesia cristiana veo que la gente no lo toma muy en serio. Casi siempre cuando alguien ofende a alguien, ¿qué es lo que hace la persona ofendida? ¿Qué es lo que hace la persona ofendida? Va y busca a la comadrita para chismearle, ¿no? Fíjate lo que me hizo fulano, me iba a servir el pastel Marta y me hizo fuchi. El pastor no me saludó en la entrada, me ignoró. Todo el mundo, ¿cómo le encanta irse a quejar y hacerse la víctima y decir lo malo que nos han hecho otras personas, en lugar de actuar como verdaderos cristianos y decir, tengo que ir con la persona que me ofendió, tengo que hablar con ella. Si me ofendió, eso es lo primero, es mi deber cristiano, pero no lo tomamos en serio, no lo tomamos en serio. Es más sabroso el chisme, ¿sí o no? Un cafecito con la comadrita hablando de alguien mal que nos hizo algo malo, es mucho mejor que ir con la persona, levantar el teléfono y decirle, te invito a un café, hermana, hermano, y tengo que hablar contigo. Lo primero es, hable, como dice Pablo en Efesios, hable verdad cada uno con su prójimo. Y esta es la exhortación, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿cómo? Con otras personas, que otros se enteren de lo que te hizo tu hermano, no, a solas con él. Que nadie sepa. Porque si quieres que los demás sepan, en realidad, ¿qué quieres? En realidad es venganza, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo hablo mal contigo de otra persona, en lugar de hablar con la persona, lo que estoy haciendo es desacreditar a esa persona, que pienses mal de esa persona, que desprecies a esa persona, justamente de lo que está hablando el capítulo 18 de Mateo. La próxima vez que hables mal de alguien, tienes que decir, realmente lo que estoy haciendo es vengándome de esa persona. Creo que son las bocinas de ahí atrás. Estamos estrenando un equipo nuevo, es que no se asusten. ¿Qué dijeron? ¿Qué poder tiene? ¿Qué unción hay hoy aquí? ¿Qué unción hay hoy aquí? Tenemos un equipo nuevo, pero hay una bocina que está ahí coordinada con la otra bocina. Deberíamos explotar estos efectos más. Dice entonces, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que realmente deberíamos de querer si fuéramos sinceros? Si no quisiéramos vengarnos de las personas que nos han hecho daño, si no quisiéramos vengarnos a través del chisme, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Venir y hablar con ellas. Y dice, y realmente lo que deberías de anhelar es ganar a tu hermano. Es que se arrepienta. Es estar bien con tu hermano. Si realmente tomáramos en serio nuestra fe en Cristo, ¿se dan cuenta? Eso es algo muy difícil de hacer. Dice, pero si no, es decir, si no te hace caso, entonces lleva contigo a una o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, si la persona sigue pecando contra ti, de la misma manera en la que tú le has pedido que se arrepienta, que no lo vuelva a hacer y lo vuelve a hacer, entonces tienes que decirle a otra persona, mira, acompáñame, quiero que seas testigo de esto. Yo no quería que nadie supiera esto que me hizo fulanito, no quiero desacreditarlo, no quiero hablar mal de esa persona, lo que quiero es estar bien con esa persona, pero no quiere. Entonces
En el caso, por ejemplo, de la consejería matrimonial, una cosa muy importante es cuando viene una esposa o un esposo y me dice algo de su esposa o esposo, le digo, a ver, espérame, antes de que me cuentes, quiero preguntarte, ¿ya le dijiste a tu esposa o a tu esposo que ibas a venir a hablar conmigo? Sí, no. ¿Por qué es importante esto? Porque primero, la persona que va a hablar de otro tiene que decirle a esta persona, oye, ¿por qué no arreglamos esto tú y yo, no? Ya si la esposa dice, no, yo no voy a arreglar eso contigo. Si el esposo dice, no, haz lo que tú quieras. Bueno, voy a ir a hablar con el pastor. Bueno, pues voy a hablar con el pastor, habla con quien tú quieras. Bueno, perfecto. Pero lo primero es que se hable en privado y si alguien se niega a arrepentirse de cómo está pecando contra otra persona, entonces ahora sí necesitamos que otra persona o dos más, dice, entonces sean testigos para que todo asunto se resuelva mediante ese testimonio de esas personas. Dice también en el 17, y si se niega a hacerles caso a ellos, entonces tenemos que decírselo a la iglesia, a la comunidad. Algo que hemos estado viendo en las últimas semanas y que es muy importante entender, es que algo que debemos evitar los cristianos es hacerles creer a las personas que amamos y que no vienen a la iglesia que son cristianos. Porque un día recibieron a Jesús en su corazón con la maestra de escuela dominical a los 9 años. Decirle a una persona que Jesús está con ella porque recibió a Jesús es algo falso, es algo que la Biblia no enseña. Es algo que no está en la Escritura. No hay en el Nuevo Testamento una evidencia de que alguien puede vivir fuera de la iglesia, independientemente de la iglesia, menospreciando a la iglesia y diciendo es que Jesús está en mi corazón. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Escritura. Los casos de personas que no se pudieron bautizar y que no fueron exhortados a caminar en la comunidad de la iglesia son casos excepcionales. ¿Están de acuerdo? Como el ladrón que creyó en Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Bautízate y únete a la iglesia y sé fiel. No le dijo nada. Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Pero son casos excepcionales. Todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Juan y Pedro siempre nos hablan de ¿qué? De una comunidad, porque Cristo ha venido a establecer su iglesia. Eso es lo que él dice. Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿y qué le dice Jesús? Tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta base, sobre este fundamento, que es la confesión de que Cristo es el Señor, de que Cristo es nuestro Salvador, sobre eso se edifica la iglesia. Estamos unidos a todos los que confiesan junto con nosotros que Jesús es el Señor. Estamos unidos a ellos. Y entonces en esta comunidad, entonces dice el Señor Jesús, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo entonces a quién, a la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra eclesía, ¿qué significa? Eclesía, llamados, los que se reúnen, la asamblea. ¿Están de acuerdo? Esa es la palabra iglesia, díselo a la asamblea. Y si incluso a la asamblea, a la reunión de los cristianos no les hace caso, entonces trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿De quién son estas palabras? ¿Del apóstol Pablo? Que dicen los expertos que arregló el cristianismo para institucionalizar algo que Cristo nunca quiso, ¿no? ¿Nunca han oído estos comentarios bíblicos modernos, Javi, si los has leído? Donde se desacredita al apóstol Pablo y su ministerio, ¿no? Diciendo que él inventó algo que Jesús nunca quería decir, que quería establecer la iglesia Pablo. Pero ¿quién está hablando de la iglesia? Es el Señor Jesús el que está hablando de la iglesia misma. Y dice, entonces trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo he conocido a parejitas, por ejemplo, que empiezan a orar por casarse. Y dicen, vamos a ponernos de acuerdo, porque dice la palabra que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo. No se trata de eso, no se trata de que hagas oraciones con alguien o pactes con alguien, no se trata de eso. El contexto es la disciplina en la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado a la asamblea de cristianos para que actúen en el nombre de Cristo y pongan orden en el nombre de Cristo. Y ellos sean los testigos de cómo deben vivir otros cristianos. Dijimos la semana pasada, una cosa muy importante es que no podemos vivir como nosotros queramos si nos unimos a la iglesia. Hay personas a las que les he dicho, mira, veo esto y esto y esto en ti, tú quieres ser miembro de la iglesia, te pido que no te hagas todavía miembro de la iglesia.
Todavía no te hagas miembro. Ven a la iglesia, participa con nosotros, ven y canta, ven a los estudios, escucha los sermones, háblame si quieres, platicamos, todo lo que tú quieras. La iglesia puede servirte, pero no te hagas miembro de la iglesia. Porque si te haces miembro de la iglesia, voy a tener que exhortarte. Voy a tener que decirte, eso no está bien. Mejor espérate tantito. Y luego me dicen, no, sí, vamos a ser miembros de la iglesia, y luego no quieren ser exhortados. Eso es algo difícil, es el trabajo de la iglesia, es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Es decir, la iglesia estamos para servir a todos, a los pecadores, cualquier persona con cualquier pecado puede ser invitada a la iglesia sin pedirle que se arrepienta. Claro, ¿no? Podemos invitar a personas aquí en cualquier condición y las invitamos y anhelamos que escuchen esta palabra del Señor y que se arrepientan de sus pecados y que sepan que necesitan un Salvador que es Cristo Jesús y que los ama. Cualquier persona está invitada a la iglesia, no importa su condición, no importa su pecado, no importa lo que sea. Si acepta una persona, un amigo tuyo, venir a la iglesia en la condición en la que estés y dice, sí, te acompaño, aprovéchalo, tráelo. Para eso está la iglesia, para servir a esas personas. Pero si alguien quiere hacerse miembro de la iglesia, es porque está dispuesto a ¿qué? A someterse a este escrutinio, a vivir vidas públicas de su fe, así públicamente. Si alguien se hace miembro de la iglesia y dice, conmigo no se metan, entonces no puedes ser parte de la iglesia. Y tenemos que tratarte como si fueras un, ¿qué dice? Un incrédulo o un ¿qué? O un renegado. Una persona que no quiere estar bajo el orden que Cristo mismo ha establecido. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy difícil. Esto no es algo fácil, esto no es algo sencillo. Ejercer y reconocer la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, a todos nosotros, en el conjunto, y vivir públicamente, porque tenemos que vivir nuestra fe expuestos al testimonio de los demás. Y si vemos que alguien está haciendo algo malo y estamos hablando de esa persona sin decirle a esa persona que está haciendo algo malo, estamos pecando contra la iglesia. Tenemos que ir con esa persona y decirle, veo esto, hermano, exhortarle a esa persona fraternalmente, como ahorita lo vamos a ver en la pregunta, en la primera pregunta que tenemos, en la pregunta 85, tenemos que hacerlo fraternalmente. Es algo difícil. Yo, por ejemplo, hay personas que me felicitan en mi cumpleaños y me dicen, te quiero mucho, pastor, a pesar de tus defectos. Esto es algo interesante, ¿no? Si yo no fuera pastor no me dirían eso. ¿O ustedes a poco se han recibido una felicitación de sus amigos diciéndoles, te quiero muchísimo, César, pero a pesar de tus defectos? No. Pero mi vida es pública, mi vida está expuesta a la opinión de los demás. Eso es algo difícil, y al que no le gustan los calores, ¿qué dice? Que no se meta ¿a dónde? A la cocina. Si no quieres que te critiquen, si no quieres que te juzguen, si no quieres que... No, entonces, no te metas. Si quieres hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, hablar como tú quieres, decir lo que tú quieres, y que nadie se meta en tu vida, no te metas a la iglesia. Ven a la iglesia como una visita, como una persona que escucha, que quiere escuchar y ya, pero hasta ahí quédate. Pero si quieres ser parte de la iglesia, si quieres que los demás evalúen tu vida, si quieres tener una responsabilidad delante de los demás, entonces este es el orden que Dios ha establecido. ¿Sí se dan cuenta de esto? Es algo difícil, es una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, cuando les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, no es para que te pongas de acuerdo con tu novio o tu novio cuando se van a casar o cosas así. No, se trata de la disciplina, del orden que hay en la iglesia. Fíjense el versículo 19 lo que dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Es decir, están reunidos no porque quieren hacer sus propios planes, porque ellos están buscando algo en lo particular, sino están reunidos en el nombre de Cristo. Es decir, para buscar los propósitos de Cristo, para servir a Cristo, para vivir para Cristo. Eso es algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de nuestra unidad? ¿Cuál es el propósito de nuestra asamblea? No somos nosotros. Es honrar el nombre de Cristo, es servir a Cristo, es conocer más a Cristo, es profundizar en el nombre de Jesús, en la salvación que tenemos en Cristo. Y entonces dice, yo estoy en medio de ellos. ¿Se dan cuenta que también
Cristo nos dice que cuando estamos reunidos en su nombre, ahí hay una presencia diferente a cuando tú estás solo haciendo tu devocional en tu casa. ¿Qué es lo que mucha gente dice, verdad? No necesito la iglesia porque aquí puedo leer la Biblia, aquí pongo las canciones de quien ustedes quieran, aquí alabo al Señor, aquí leo mi Biblia, yo me evalúo a mí mismo, siempre salgo bien, siempre más o menos me evalúo y digo, sí, estoy bien, no ando tan mal, ¿no? Si nos evaluamos a nosotros mismos, siempre vamos a salir bien. Si nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos dice lo que nosotros queremos, ¿qué estamos alimentando? ¿No estamos alimentándonos de Jesús o estamos simplemente alimentando nuestros corazones de nuestro propio egoísmo? Claro. Si tú dices, no necesito la iglesia, no necesito esas exhortaciones, yo sé lo que me conviene, yo sé lo que busco, la Biblia, yo sé exactamente lo que dice la Biblia y leo la Biblia y me la aplico y estoy excelente. Qué peligroso camino. Porque básicamente puede ser que estás totalmente perdido sin Cristo y sin embargo tú creyendo que eres un cristiano. Por eso es importante el comprender el orden que Cristo ha establecido para su iglesia y la disciplina. Fíjense, Mateo 16, 19. Ahí es donde está después de la confesión de Pedro, y ahí es donde Jesús habla de las llaves y por eso se le llama a esto el ministerio de las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos, dice Jesús a Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso en la tradición católica, ¿quién tiene las llaves? Pedro. ¿Quién te recibe antes de que entres al cielo? Pedro, exactamente. Entonces, ¿qué es el oficio de las llaves de acuerdo al catecismo? Fíjense lo que dice en la pregunta 83. ¿Qué es el oficio de las llaves? Fíjense qué interesante lo que dicen los teólogos de Heidelberg. ¿Qué es el oficio de las llaves? Fíjense, no es la disciplina. ¿Qué es el oficio de las llaves? La predicación del Santo Evangelio y luego la disciplina. Por estas dos, el reino de los cielos se abre a los creyentes y se cierra en contra de los incrédulos. Fíjense qué precioso. Los teólogos de Heidelberg dicen, hay una forma de entrar, hay una sola forma de entrar en el reino. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. Que escuches la predicación del Evangelio, que sepas que tú has pecado contra Dios, que tú estás en rebelión en contra de Dios, que lo natural en tu corazón es que odies a Dios y que odies a tu prójimo, pero que Cristo vino a vivir la vida que tú no puedes vivir. Cristo vino a vivir la vida que tú deberías de haber vivido. Cristo vino a vivir en tu lugar, lo hablamos hace 2 semanas, hablábamos de la obediencia de Cristo que está en el sacramento, ¿se acuerdan? Entonces, a pesar de que yo por naturaleza odio a Dios y quiero mantenerme lejos de Dios y odio a mi prójimo, esa es mi naturaleza. Cristo ha venido a cumplir lo que yo no puedo cumplir, a vivir la vida que yo no puedo vivir, a morir la muerte que yo merecería si Dios me juzgara. Tendría que condenarme y tendría que ponerme en una cruz y tendría que matarme. Y eso no serviría para salvarme, simplemente serviría para hacer justicia por lo que yo he hecho mal. Y luego, después de morir por mí en la cruz, ha resucitado, subió al Padre, está a la diestra del Padre, ahí está el cuerpo de Cristo, ¿están de acuerdo? También lo hemos visto últimamente que hablamos del sacramento. Ahí está físicamente el cuerpo de Jesús, ¿en dónde? A la diestra del Padre, y dice, y desde allí intercede por nosotros. Desde ahí está pidiendo al Padre, recordándole al Padre que Él murió por tus pecados y por mis pecados. Recordándole al Padre que tú no debes nada porque estás en la fe de Jesús. Y si tú crees eso, tienes acceso al reino. Esa es la llave que abre el reino. ¿De acuerdo? Y luego viene la disciplina. Dice, y a esta disciplina cierra contra los incrédulos el reino de Dios. La disciplina cierra contra los incrédulos el reino de Dios. Fíjense en Juan 10:9. ¿Qué dice? Juan 10:9. ¿Alguien que se lo sepa de memoria? ¿No? Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. El que entre por mí, el que esté pensando en mí, el que haga suya mi vida y haga suya mi muerte. ¿Qué es lo que veíamos en el sacramento? Hacemos nuestro el cuerpo de Jesús. Su cuerpo y su sangre derramado por nosotros los hacemos nuestro. Participamos de su cuerpo y de su sangre, es lo que hemos dicho. Entonces, yo soy esa puerta y el que entre por mí será salvo y se moverá con entera libertad. ¿Y qué hallará? Hallará pastos. Hallará
cómo ser alimentado. Hallará el alimento que necesita, pues estamos hablando de ovejas, estamos hablando de pastos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aliméntate de mí. Yo soy el alimento que tú necesitas. La invitación del Evangelio es clara. Cristo es la puerta por donde entramos a la salvación, a la libertad, a la abundancia del amor de Dios representada por esos pastos. Pero si una persona, y lo leímos la semana pasada en el catecismo, por su confesión o por su conducta niega su fe en Cristo, entonces no puede participar de los medios de gracia hasta que se arrepienta. No podemos hacerle creer a una persona en esas condiciones que es cristiano. Fíjense, la iglesia tiene que impedir que alguien crea falsamente que es cristiano. Esto está difícil. Porque a veces parecemos bien cristianos, ¿sí o no? Pero otras no parecemos muy cristianos. Nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, ¿tienen que ver con el reino de Cristo o simplemente son nuestras ilusiones, nuestra forma de pensar, nuestros planes, pero simplemente son los planes, las ilusiones que puede tener cualquier no creyente? Cualquier no creyente. Tus planes, tus ilusiones, lo que ama tu corazón, ¿tiene que ver con el reino de Cristo o no? Por eso nos exhortamos a reflexionar en esto todos los domingos que nos reunimos. No podemos simplemente continuar creyendo. Todos los que vienen el domingo son creyentes, son cristianos. Y no queremos eso, queremos que también en la congregación haya personas que tienen dudas, que todavía no están listos para creer en Cristo. No lo rechazamos, queremos tener esas personas que todavía dicen, todavía no entiendo esto, todavía no entiendo el evangelio, todavía no me convence el cristianismo. No importa, sigue viniendo, sigue escuchando esta palabra. Pero también la iglesia tiene que tener mucho cuidado de no darles a las personas falsas ilusiones de que son cristianos cuando no lo son. Tenemos todos que examinarnos de manera personal. ¿Realmente soy un cristiano o no lo soy? La pregunta 84 del catecismo, fíjense, sigue con esto, desarrolla más esta idea en la pregunta 84. Dice, ¿cómo se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del santo evangelio? Dice, de esta manera: cuando de acuerdo al mandamiento de Cristo se proclama y testifica abiertamente a todos y a cada uno de los creyentes que siempre que ellos aceptan con verdadera fe la promesa del evangelio, todos sus pecados les son verdaderamente perdonados por Dios, por amor a los méritos de Cristo. Fíjense qué precioso es esto que dice: cuando de acuerdo al mandamiento de Jesús se proclama y testifica abiertamente a todos y a cada uno de los creyentes que siempre que ellos aceptan con verdadera fe la promesa del evangelio, todos sus pecados les son verdaderamente perdonados por Dios, por amor a los méritos de Cristo. Hay una gran diferencia entre recibir a Jesús en tu corazón y creer que eres salvo, que eso es algo que no enseña la palabra de Dios, y otra cosa es decir, yo cada vez de que pongo mi fe en Cristo y creo que tengo el perdón de mis pecados, estoy ejerciendo mi fe. No necesito recibir a Jesús otra vez en mi corazón, porque no lo necesitas hacer ni una vez. No lo necesitas hacer ni una vez. Quítense eso de la mente. Lo que tenemos que hacer es testificar a nosotros mismos de que estamos en la fe de Cristo, de que realmente creemos que somos pecadores y que estamos en Cristo por la fe, y que su vida y que su obediencia en la vida es mía, y que su obediencia en la muerte es mía, y que Él es mi Salvador, y que tiene misericordia de mí, que está intercediendo por mí. Fíjense una cosa, no es qué pasó hace 20 años cuando recibiste a Jesús, es qué pasa ahorita. Hoy testificas de que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y que lo necesitas hoy porque eres un pecador todavía, porque fallas en amar a Dios sobre todas las cosas, y porque fallas en amar a tu prójimo como a ti mismo, y que hoy necesitas a ese Jesús. ¿O es solamente algo que pasó hace un tiempo? El catecismo nos dice, cada vez que testificamos públicamente, que yo mismo digo, gracias por perdonar mis pecados, Señor Jesús, gracias porque hoy me perdonas otra vez lo que he hecho hoy mal delante de ti. Eso es lo que nos mantiene en la fe cristiana. No haber recibido a Jesús hace 20 años, eso no te hace cristiano, entiéndelo. Sino la fe que tienes hoy en Cristo. Si lo necesitas hoy, si hoy estás desesperado,
por esa salvación. Si hoy puedes ver tu miseria, tu odio natural hacia Dios y tu odio natural hacia tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros nos engañamos diciendo, no, yo no odio a nadie? De verdad, hay muchos cristianos que dicen, yo no odio a nadie. Bueno, sí me cae gorda fulana, pero no la odio realmente. ¿Cuántas veces oímos esto? ¿Están de acuerdo? Simplemente me es indiferente, ni la odio ni nada, no le deseo mal ni nada. Simplemente prácticamente estamos diciendo, es como si estuviera muerto. No. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está necesitado de Cristo hoy? ¿Hoy necesitas a Jesús o hoy piensas tú que estás mejor que otros cristianos? ¿O hoy tú piensas que tu vida es mejor que la de otros cristianos? ¿O que tu vida es mejor que la de otros incrédulos? Porque puede ser que creas que eres mejor que los incrédulos. Y sería horrible que creyeras eso. Fíjense lo que dice entonces. Siempre que los que escuchan el Evangelio aceptan con verdadera fe la promesa del Evangelio, que todos sus pecados les son verdaderamente perdonados por Dios por amor a los méritos de Cristo. Cada vez de que tú crees esto, las puertas del reino están abiertas para ti. La comunión con Dios está abierta para ti. Eres un hijo precioso, adoptado, amado, y nunca el Señor Jesús te va a dejar. Pero ¿cuál es el testimonio de esa fe? Tu declaración. La declaración delante de ti mismo de esa fe en Cristo que necesitas. Y al contrario, dice el catecismo, a todos los que no creen y a los hipócritas, dice, les debemos asegurar que la ira de Dios y la condenación eterna permanecen sobre ellos siempre y cuando no se conviertan. Es decir, la iglesia también tiene que decirles a los que no quieren creer en Cristo, estás bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios, y te espera la condenación eterna si no crees en Cristo, si no pones tu esperanza en Cristo. Fíjense qué precioso. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Esto es algo que San Juan nos invita a hacer. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo creen ustedes que necesitamos recordar este texto? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Por nuestros propios méritos? No, por la muerte de Cristo. Pero ¿cada cuándo tendremos que utilizar esta frase? ¿Cada cuándo tendremos que recordar esta frase? ¿Cada cuándo necesitas confesar tus pecados? ¿Cada semana? ¿Cada 6 meses que tomas la comunión? ¿Una vez al año? ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, estar en esa comunión con Cristo, en esa comunión en la que nos sentimos, como lo dijimos las semanas pasadas, miserables, nos sentimos mal con nosotros mismos por no amar al Señor ni amar a nuestro prójimo como deberíamos, y al mismo tiempo nos sentimos alegres, satisfechos, contentos de tener esta gracia maravillosa, increíble. Nos deleitamos en la gracia maravillosa de alguien como santo, perfectamente santo, 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 santo como es nuestro Dios, y que puede aceptar el amor de personas como nosotros, que ni siquiera podemos amarle como debería, y que sin embargo dice, aquí está mi amor, disponible para ti. Ni siquiera puedes responder a mi amor, y sin embargo mi amor está disponible para ti, aunque ni siquiera puedes responder a mi amor como yo merezco que respondas a mi amor, y sin embargo aquí está, te lo ofrezco otra vez. Te lo ofrezco otra vez. Más bien no todas las relaciones humanas necesitan esa misma mentalidad para florecer. Un matrimonio donde alguien deja de perdonar al otro, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? Va a corromperse. Una relación entre padres e hijos donde un hijo o una hija deciden no perdonar a sus padres, se va a corromper. Una relación donde un padre decide no perdonar a un hijo o una hija, se va a corromper esa relación. Si tienes un amigo querido, un amigo que amas, y te falla ese amigo, o te traiciona, o hace algo que odias y no lo perdonas, no vas a tener a ese amigo. Por eso hay muchas personas que no tienen amigos casi, porque realmente hemos defraudado a nuestros amigos y nuestros amigos nos han defraudado.
¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? El perdón constante. Y ese es el ejercicio que hacemos en la fe cristiana. Venimos todo el tiempo delante del Señor, reconocemos lo que está mal y qué es lo que Él dice que Él ha decidido hacer en el Evangelio. ¿Qué es lo que Él ya ha decidido hacer? Si tú vienes y confiesas tus pecados, perdonarte. Si estás en Cristo, Dios ha decidido perdonarte. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. Es otra forma de predicar el Evangelio, otra forma de ver el Evangelio expresado. Dice, todo lo que el Padre me da, o todo a quien el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? Ven a Jesús. ¿Pero qué dice? Todos los que se portan bien y vienen a mí, todos los que son justos y vienen a mí, todos los que no pecan y vienen a mí, todos los que me aman perfectamente y aman a su prójimo y vienen a mí, ¿no los echo fuera? No. Todos los que vienen a mí por salvación, en búsqueda de salvación, todos los que vienen a mí, no les echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Cristo? ¿Se acuerdan que hablamos de esto en la obediencia de Cristo? ¿Qué es lo que a Dios no le agradaban? ¿Qué es lo que Dios no quería aunque estaba en su ley? ¿Hacer qué? ¿Qué? Fuerte. ¿Sacrificios? Es lo que Dios no quería que hiciera. ¿Y qué dice? Y vengo a hacer tu voluntad, Señor, y con un solo sacrificio Cristo ha hecho perfectos para siempre a quienes, a los que está santificando. Esa es la voluntad que el Padre tenía para Cristo, que Cristo viniera a ser obediente en todo, que fuera a la cruz y con un solo sacrificio hiciera perfectos a todos los que el Padre le da. Y dice aquí que todo lo que me dieren, dice que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué dice? Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No dice, y el que es perfecto, y el que no peca, y el que ya no hace nada malo. No, pues si fuera así, si fuéramos capaces de obedecer a Dios, no necesitaríamos a Jesús. Pero dice, pero el que cree en Él. Esta mañana la pregunta es, ¿está abierto para ti el reino de los cielos porque crees en Cristo, porque has puesto tu confianza en Cristo? ¿O está cerrado el reino de los cielos para ti porque no has querido poner tu fe en Cristo? Esto es lo que tenemos que decir. Así se establece este ministerio de las llaves en la predicación del Evangelio. Y luego, para los que no quieren recibirlo, tenemos que decir, ¿estás bajo la condenación y bajo la ira de Dios? O también viene aquí la tercera parte. Fíjense en la pregunta 85 del Catecismo. Pregunta 85. ¿Cómo se cierra y abre el reino de los cielos por la disciplina cristiana? De esta manera: si de acuerdo al mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos, o sea, los que se dicen a sí mismos cristianos, demuestran ser defectuosos en doctrina o en vida, y después, fíjense, no es que tengas defectos, todos tenemos defectos, o sea, el problema no es que hay alguien aquí que no tenga defectos, todos somos malos cristianos en un sentido, y somos buenos cristianos solamente cuando ponemos otra vez nuestra fe en Cristo. Eso es lo único que nos hace buenos. Pero dice aquí, para todos entonces, aquellos que bajo el nombre de cristianos demuestran ser defectuosos en doctrina o en vida, y después de varias, aquí está el punto, y después de varias amonestaciones fraternales, no se arrepienten de sus errores o malos caminos, son denunciados a la iglesia o a sus oficiales, y si también se niegan a escuchar a la iglesia y a sus oficiales, ellos les niegan los santos sacramentos. Aquí se cierra, aquí está el oficio de las llaves cerrando el reino de los cielos y diciéndole, no puedes pensar que estás bien, no puedes pensar que estás en el reino, no puedes pensar que tienes acceso a los medios de gracia si no te has arrepentido, dice. Si no se arrepienten de sus errores o malos caminos, entonces son denunciados a la iglesia y se les niegan los santos sacramentos, y por ello se les excluye de la comunión cristiana. Y dice, y por Dios mismo, del reino de Cristo, es decir, y la voluntad de Dios es que no piensen estas personas que siguen siendo parte del reino de Cristo. Y dice, y si ellos prometen y muestran verdadera corrección, son nuevamente recibidos como miembro de Cristo y de su iglesia. ¿Cuál es el único objetivo de la disciplina cristiana, o de cerrar esta llave y decir a una persona, no puedes participar del sacramento?
No puedes participar de este sacramento ahorita. No estás en comunión con la iglesia realmente en este momento. No estás en comunión con la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el único propósito de hacer esas dos cosas? Que se arrepienta. Que diga, lo siento mucho, estoy mal. Y si esa persona se arrepiente, ¿qué hacemos? Lo recibimos. Por eso siempre ponemos un periodo, por ejemplo, cuando ya no es un pecado privado, no es una exhortación privada, sino cuando es un pecado público, cuando una persona realmente lo que ha pasado es que se le descubre en un pecado público, no es que lo confesó y dijo, miren, yo estoy con este problema, yo tengo esta lucha, yo estoy mal en esto, les pido que oren por mí. ¿Qué hacemos con esa persona? Le preguntamos, ¿tú crees que Cristo perdona tus pecados? Sí. No hay ningún problema, no hay que decirle que no tome el sacramento ni nada hasta que se ponga de cuentas con Dios. No, por eso todos los domingos antes de tomar el sacramento, ¿qué decimos? Toma un tiempo para reflexionar y ponte a cuentas con Dios. Y confiamos en que el Señor escuche esa oración, escucha esa confesión de pecados, y si pones tu fe en Cristo, no hay más. Pero cuando una persona realmente no es que lo confesó, sino es que su pecado salió a flote, fue descubierto, entonces le ponemos un periodo de tiempo. Y hemos discutido mucho, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿cuánto tiempo es suficiente para que una persona demuestre su arrepentimiento? Vamos a decir 1 año. Es totalmente arbitrario, ¿están de acuerdo? 6 meses es totalmente arbitrario. 1 mes, 1 semana es totalmente arbitrario. ¿Qué es lo que decidimos después de un consenso en nuestra iglesia? Dijimos, bueno, vamos a dejar que esa persona nos diga cuando siente que ya está realmente arrepentida, cuando realmente diga, yo quiero volver a la comunión. Nosotros obviamente somos testigos de lo que está haciendo, pero realmente creo que estoy listo para regresar a la comunión, de verdad. Estoy agradecido de tomar este tiempo y quiero que me reciban otra vez como miembro en plena comunión. Si una persona dice eso a las 2 semanas, si una persona lo dice a los 6 meses, si una persona se tarda 2 años, cuando la persona lo diga, será recibida en la comunión. Claro, si está en la iglesia, si somos testigos de que esa persona está caminando con Jesús, está en la iglesia, oramos por ella, le preguntamos cómo está y le podemos restaurar cuando ella diga, me arrepiento de todo esto, estoy listo para regresar a la comunión, creo que necesito a Jesús, creo que Cristo me ama a pesar de lo que he hecho mal y estoy arrepentido de lo que he hecho mal. ¿Le recibimos? ¿Le recibimos? Totalmente, porque solamente hay un propósito para cerrar el reino de los cielos a una persona y decirle, no puedes tomar los sacramentos. Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas, hazle ver su falta, si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Cómo debe ser este proceso de disciplina? El catecismo nos dice que en concordancia con Mateo 18:5, nunca podemos llevar a alguien, si no es por un pecado público, o por un escándalo público, a una persona a disciplina si no hemos hablado con esa persona varias veces y le hemos exhortado fraternalmente. ¿Están de acuerdo? Nunca podemos disciplinar a alguien a quien no le hemos llamado fraternalmente al arrepentimiento. Varias veces, con testigos y todo eso. No puede ser algo que solamente dice, el pastor disciplinó a alguien, pero ¿a quién le dijo? No, pues es que él dijo que no, el pastor no puede hacer eso. Es la asamblea de la iglesia, la autoridad no la tiene el pastor. La autoridad, si se dan cuenta en estos textos, ¿quién la tiene? La comunidad de la iglesia. Es la iglesia la que tiene esa autoridad. Entonces, eso es lo que hacemos. Dice, entonces, el evangelio no se puede vivir sin la iglesia. Dejemos de hacer creer a las personas que son cristianas cuando no se comprometen a vivir bajo el orden de una iglesia local. Y así también decimos, algunas personas dejan de venir al Redentor. ¿Y qué es lo que mi trabajo pastoral cuál es? Es decirles, tal vez ya no te guste nuestra iglesia y estás en todo tu derecho de no querer venir a nuestra iglesia, pero busca otra iglesia donde te comprometas a ponerte bajo la autoridad de esa iglesia, pero no dejes de ir a la iglesia, no dejes la iglesia. Cuando unas personas que sé que no van a la iglesia me llaman y me dicen, Víctor, estoy pasando por una época horrible, terrible de mi vida, esto, el otro, aquello, esto no está funcionando y todo, mi primera pregunta, ¿cuál creen que es? ¿Vas a la iglesia? ¿Estás en una iglesia? ¿Tienes un pastor?
Y casi siempre es, no tengo pastor, no voy a la iglesia. Una vida desastrosa para un cristiano empieza dejando la iglesia. No podemos hacerle creer a alguien que no va a la iglesia, que no es miembro de una iglesia, que es cristiano. No hagamos eso, no hagamos eso, porque estamos engañando a las personas, estamos condenándolas prácticamente al infierno, a la condenación, porque no están en comunión con la iglesia de Cristo, no tienen comunión con Cristo, ni participan correctamente de los sacramentos. Calvino dice, y con esto quiero terminar, me encantó esta cita sobre la disciplina, sobre la iglesia. Fíjense lo que dice: así como en todo el cuerpo de la iglesia se requiere esta mansedumbre, es decir, de vivir en comunidad nuestra fe, y que corrija a los pecadores con clemencia y no con sumo rigor, antes bien del mismo modo cada uno en particular debe por su parte mostrarse clemente y humano. Siempre que impartimos disciplina, siempre la tenemos que hacer de una forma tan humilde. Siempre que hay alguien que está en un pecado público, tenemos que restaurarle todos, tenemos que orar por esa persona. Es decir, tenemos de verdad que mostrarle a esa persona que nos interesa que se arrepiente y que entre en la comunión. Cuando la disciplina se impone porque estamos enojados con alguien, porque nos decepcionó y porque ahora queremos castigarlo, eso es lo que pasa en la iglesia, Muchas veces las personas se enojan mucho cuando alguien resulta que no era la persona que esperábamos. Hay un gran enojo de parte de la iglesia, pero no es un enojo santo, es un enojo más bien porque tú me decepcionaste, ahora vas a ver. No, nunca debemos disciplinar porque estamos decepcionados de alguien, sino porque de verdad anhelamos que esa persona vuelva a la comunión con el Señor. Y fíjense lo que dice: no debemos pues borrar del número de los elegidos. Fíjense, no debemos borrar del número de los elegidos a los que son separados de la iglesia. Es decir, si tenemos que llegar a la excomunión de una persona, que dice, no debemos de borrar del número de los elegidos de esa persona. No tenemos que... Nosotros no sabemos exactamente qué está pasando. Le cerramos la comunión aquí, le cerramos las llaves para esa persona, pero no decimos, esa persona es irredimible, esa persona Dios nunca la va a perdonar, nunca la va a recibir, Dios no está obrando en la vida de esa persona. No sabemos. Externamente le disciplinamos, pero confiamos en que Dios, fíjense lo que dice Calvino, no debemos borrar del número de los elegidos a los que son separados de la iglesia, ni hemos de desesperar de su salvación. No debemos desesperarnos si esa persona sigue en su necedad. ¿Qué dice? Como si ya estuvieran perdidos y condenados. Es verdad que podemos tenerlos como extraños a la iglesia y por tanto a Cristo, pero solo por el tiempo que dura su separación. Mas si aún entonces muestran su orgullo, es decir, separados de la iglesia, muestran su orgullo y obstinación más que humildad, entonces dejémosles a pesar de todo al juicio de Dios, esperando mejor de ellos en lo porvenir de lo que al presente vemos, y no dejemos de rogar a Dios por quienes, por esas personas. Tenemos hijos que se han separado de la iglesia, que no quieren nada, fueron bautizados, son hijos del pacto, sí, sigamos orando por ellos y no pensemos que están perdidos. Dios va a hacer algo en sus vidas, sí. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ya no hay redención para ellos? No, sí, claro que sí, esperamos que Dios, dice Calvino, mejor de ellos en lo porvenir, esperamos que Dios obre en sus vidas en el porvenir, dice, y no dejemos de rogar a Dios por ellos. Para decirlo en pocas palabras, dice Calvino, no condenemos a muerte eterna a la persona que está en manos y en la voluntad de Dios, únicamente estimemos las obras de cada uno según la palabra de Dios. La disciplina la imponemos de acuerdo al testimonio, a la confesión y al actuar de una persona, pero lo que Dios quiere hacer con esa persona, ahí está. Confiamos en la bondad de Dios para esa persona, confiamos en que Dios va a obrar en esa persona, anhelamos que Dios obre en esa persona y seguimos orando por esa persona mientras le negamos los sacramentos, le decimos que se arrepienta, seguimos orando por ella, y el día que esa persona diga estoy arrepentido, quiero regresar a la comunión, ese día lo recibimos, ese día le abrazamos y ese día le decimos tú eres nuestro hermano, tú eres nuestra hermana. ¿Se entiende esto? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor por esto. Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, lleno de misericordia, Señor, qué tarea tan difícil nos has puesto a pecadores como todos nosotros. Qué difícil es ser fieles a ti
y obrar de una manera que te honre y que te glorifique en todos los aspectos de tu iglesia. Pero damos muchas gracias, Señor, porque tenemos claramente en tu palabra que has dado autoridad a la iglesia para abrir el reino de los cielos a las personas por medio de la predicación del evangelio, ofrecerles el evangelio, decirles que tú nos amas, que tú quieres perdonarnos, que tú eres bueno, que no debemos de vivir, Señor, de una manera contraria a ese amor que nos muestras en el evangelio. Y por otro lado, Señor, también nos mandas que como iglesia, Señor, que en la iglesia rindamos cuentas unos a otros y nos exhortemos unos a otros y nos llamemos al amor y al arrepentimiento unos a otros. Y si no lo hacemos y si nos negamos a escuchar a la iglesia, Padre, entonces debemos recibir la disciplina. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Gracias por tu iglesia, gracias por la realidad de tu presencia, Cristo, en medio de tu iglesia, también en la disciplina eclesiástica. Queremos ser una iglesia fiel. Ayúdanos, Padre, no podemos solos, te necesitamos. Obra en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.